Campo Verde, Cotrina. Campo Verde, Figueroa. Presente, ingeniero Figueroa. Muy bien. Illapuma. Presente, doctor. Buenos días, Yapuma. Buenos días. Muñiz, Huanco. Doctor, Muñiz, buenos Huanco. días. Buenos días, doctor. Buenos días. Ochante, Tineo. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Ramos, Guamaní. Buenos días, presente. Rosales. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Saavedra. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días. Vargas Escobar. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días. Vázquez Cotrina. Vázquez Cotrina. Campo Verde. Ya, entonces Vázquez y Campo Verde son los únicos que no están presentes en este momento. Sin embargo, restan todavía 5 minutos. Entonces, en 5 minutos se cerrará el registro de asistencia. Mientras tanto, vamos a continuar con la clase. Voy a remitirme a la plataforma. Y estoy, estoy viendo el ejercicio 9, que es el que está asignado para el día de hoy, y han presentado 7 de ustedes. Entonces, vamos a proceder luego a revisar estos 7 ejercicios. La pregunta para el delegado, con respecto a algún punto faltante dentro de lo que ya hemos desarrollado. ¿Recuerda usted? Voy a compartir. A ver, bueno, en la última clase hemos desarrollado lo que es el presupuesto, el cronograma, Exacto. algunas recomendaciones sobre los anexos, pero a ver, algún punto faltante podría hacer sobre, hay una parte en en la nueva estructura, ¿no? Que es correspondiente al financiamiento, tal vez alguna recomendación en ese aspecto. Ya, está bien. Pero Ingeniero, lo que discúlpeme. quiero, lo que quiero, voy a compartir, ¿ya? ¿Estoy compartiendo o no? No, ingeniero, no está compartiendo. Ok, voy a compartir. Ya. Además de lo que ha mencionado el delegado, quería preguntarles si, a ver, todos los que están presentes, verifiquen si hemos cubierto todos los puntos que están en el capítulo 1, que corresponde a antecedentes, descripción de la realidad problemática, formulación del problema, justificación. ¿Hemos desarrollado justificación? A ver, Figueroa. Sí, ingeniero, quedaría pendiente del capítulo 1, justificación y alcance. O sea, ¿está pendiente todavía justificación? Sí, ingeniero, está pendiente todavía justificación y dentro de la directiva también figura
un subtema que es alcances. Esos Ok. dos quedarían pendientes, ingeniero. ¿En qué parte está alcance? ¿Dentro de qué capítulo o en qué lugar? Ah, eso está en la directiva de la misma universidad. ¿Pero está dentro de alguna estructura? Es, a ver si por ahí lo comparto con mi imagen, por el, Sí, por el sí, chat ingeniero, de... está dentro de la estructura. es- Ya, Lo compartí por chat de Zoom, ingeniero. a ver. Lo he compartido con en el chat. No lo ubico. No, lo compartí solo como imagen. A ver, compártalo en la pantalla porque he dejado de compartir. Sí, sí, está bien. Listo, quedaría estos dos pendientes, ingeniero, que está dentro de la directiva que indica la universidad. Ok, eso está dentro de alcances. Ya, listo. Eso es lo que quería confirmar. Porque dentro de metodología también hay una parte de alcances. Pero está bien. Sí. Ok, entonces voy a explicar el 1.2, justificación y alcances, lo cual corresponderá al ejercicio de la próxima semana. ¿Ya? Ya que está compartiendo, eh, todo lo que está en la pantalla ya lo hemos cubierto, ¿no? Lo único que quedaría es justificación. A ver, sigue avanzando después del capítulo 4, Sí. Un Figueroa. momento. Sí, sí, sí. Voy. La semana pasada tocamos así a grosso modo lo que era el métodos de trabajo, etapas de intervención del estudio y si no me equivoco también tocamos el nivel de investigación. Sí, pero también cubrimos el ejercicio de hoy día, que es el cronograma, presupuesto y que lo que indica el delegado tratar sobre el financiamiento. Sí, el financiamiento también lo mencionó, pero a grandes rasgos, ¿no? Que Ok, ya. básicamente Y los, el financiamiento es propio, ¿no? sí, y los anexos también, creo que hoy día vamos Sí, a revisar anexos. Entonces, prácticamente, lo que se necesita explicar es justificación y alcance. Ok, deja de compartir entonces, Figueroa. Gracias. está bien, ingeniero. Ya, voy a compartir la lámina de lineamientos metodológicos que corresponden a justificación. Listo. Escuchen, por favor, porque la lámina está solamente sintetizada y lo importante es que ustedes comprendan lo que voy a describir. La justificación en un plan de tesis debe ser aproximadamente con un alcance de 1,5 páginas a 2. No es correcto metodológicamente que sea media página o 1 página. Lo mínimo entre 1,5 páginas a 2. Ahora, si es 3, mejor, pero no menos de 1,5 páginas a 2. La justificación en el plan o proyecto de tesis que se está desarrollando es de 1,5 páginas a 2, pero cuando ya la justificación se refiere a la tesis, ahí también se debe duplicar, así como la descripción del problema que en el plan de tesis es entre 1,5 páginas a 2, y también se mencionó que como es contenido, o sea, como es
está conformado por con contenido, contexto. En la tesis se duplica todos los diferentes temas que hacen que en el plan o proyecto de tesis sea alrededor de 30 páginas como promedio, pero en la tesis ya no es 30 páginas como promedio, es entre 70 a 80 páginas como promedio. Y una de esas diferencias en el número de páginas es que la problemática, la justificación, los antecedentes y todo lo que se refiere a contenido se duplica. Renzo Vázquez tiene alguna pregunta. He visto que está levantando la mano. Sí, disculpe, docente, que le interrumpe. Estaba presente hace unos 5 minutos. Se me cortó la señal y volví a entrar otra vez. Usted se refiere a la asistencia. Así es, Ya. Voy a llamar la asistencia por última vez. por En favor. este momento ya son las 11:18. ¿Ya? Campo Verde está presente. Presente, ingeniero, aquí estoy. Buenos Ok. días. Y luego Vázquez, exacto. Ya. Ahora sí ahora están todos en la clase. Muy bien. Entonces, a buena hora para poder escuchar los lineamientos de justificación. Voy a compartir. Campo Verde, ¿está trasladándose o está manejando? Porque se ve como que ¿Me está... escuchan? Sí, estoy llegando a casa, justo acabo de llegar y que voy a conectarme desde mi laptop. Sí, porque lo veo que está en movimiento y esta parte de justificación se requiere concentración, ¿no? Ok. Ya, ingeniero, ahorita me conecto, disculpe. Entonces, como les comentaba, para la prueba de semana deben ustedes desarrollar entre 1,5 páginas a 2 sobre justificación. Y similar a la parte de descripción del problema, debe tener fuente de sustento. O sea, en otras palabras, no es necesario que sean todos los párrafos, pero aproximadamente deben tener unas 3, 4 fuentes de sustento. Y no todas tienen que ser necesariamente fuentes bibliográficas, pueden ser tablas, diagramas, etc. Pero es muy similar en términos de formato como la descripción del problema, como formato, porque el contenido es diferente. Muchos erróneamente, muchos estudiantes erróneamente interpretan que justificación se debe continuar indicando problemas y piensan erróneamente que mientras más problemas, más justificación tendrá la investigación. Eso no es correcto metodológicamente. Por eso justamente dice justificación y alcance, porque no es que la justificación se refiera a mayor descripción del problema. Si por alguna razón ustedes, a la hora de desarrollar la justificación, identifican más problemas, entonces eso lo añaden a la parte que corresponde a descripción del problema, pero no lo deben incorporar a justificación, ¿verdad? La justificación básicamente está basada en las respuestas a 2 preguntas. Primera pregunta es ¿a quién o a quiénes beneficia la investigación y cómo los beneficia? O sea, la justificación en una investigación está basada en 2 preguntas. Uno es los beneficiarios. En un momento voy a explicar cuál debe ser el alcance, pero la primera pregunta es ¿quiénes son los beneficiarios de la investigación que cada uno de ustedes está desarrollando y cómo se benefician de la investigación? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la importancia de la investigación? De tal manera que la justificación está orientada a describir los beneficiarios y cómo se benefician, y segundo, la importancia. Si ustedes no cuentan con una, digamos, guía que voy a describir en un momento, esas 2 preguntas generalmente se responden en 2 párrafos. Y eso no les va a ser suficiente para completar
una página y media a 2, y en la tesis a 3 o 4 páginas. Por lo tanto, lo que se recomienda no es un lineamiento metodológico, pero es una estrategia metodológica. Y escuchen con atención, por eso es que les pedía su máxima concentración. Su compañera ya está en el aula escuchando con atención, porque si no está, no lo va a comprender. ¿Se refiere a mi ingeniero? Yo estoy aquí en Sí, la sí, clase. Campo Verde. Ya, sí, Ya está, ingeniero, ¿no? no se preocupe. Ya está en el aula. Ok, Sí, gracias. ok. Escuchen todos con atención. ¿En qué consiste la estrategia metodológica para poder tener suficiente información que les permita desarrollar una página y media más, 2, 3 páginas, pero no menos de una página y media? La estrategia metodológica consiste en lo siguiente, en desarrollar una tabla de ideas, de lluvia de ideas. Ejemplo, en la primera pregunta, ¿a quiénes beneficia la investigación? Ustedes tienen que desarrollar una tabla con 2 columnas. En la primera columna se coloca beneficiarios en el encabezamiento de esa columna. En la segunda columna se coloca cómo se beneficia, ¿ya? Y luego, antes de redactar nada, esta tabla se denomina tabla de ideas fuerza. Ideas fuerza. Significa que a través de un ejercicio mental de lluvia de ideas, ustedes identifican a los beneficiarios. Primero, por ejemplo, creo que todos van a identificar como un beneficiario a la organización o la empresa o el lugar donde se está desarrollando la investigación que ustedes ya han planteado, ¿no? Entonces, ustedes colocan uno, bueno, la empresa X, pero no añadan nada más, solamente son ideas fuerza. 2, ustedes siguen pensando, ¿quién más se va a beneficiar? No sé, a lo mejor el que se va a beneficiar también es los trabajadores, pues 2 trabajadores. 3, ¿quién más se va a beneficiar de la investigación? La comunidad adyacente, o el área adyacente, o los pueblos adyacentes, o quienes van a beneficiarse de la infraestructura, del puente, de la carretera, de lo que corresponda. Pero van colocando solamente las ideas fuerza en la primera columna. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y después tampoco no se deben olvidar de que un beneficiario son, en el caso que así corresponda, los gobiernos locales, los gobiernos regionales o el Estado, en el caso que el Estado también sea un beneficiario. ¿Cómo se benefician estos estamentos, los gobiernos locales, regionales? Con mayores ingresos, porque cuando se construye una carretera, por ejemplo, o cuando se diseña un puente o una infraestructura, no solamente se beneficia la empresa, sino también los pueblos adyacentes, porque tienen un mayor acceso a la comunicación, tienen una mayor comunicación en los mercados, en fin. Pero entonces hay varios beneficiarios que a veces nosotros, si no efectuamos un ejercicio de ideas fuerza, los vamos a omitir. Entonces, antes de redactar nada, comienzan ustedes a desarrollar estas tablitas de idea fuerza. La primera columna es los beneficiarios. Y a veces ahí surgen beneficiarios que en algunos temas no son beneficiarios en otros temas, ¿no? Pero todos los beneficiarios tienen que ser personas o comunidades o organizaciones. No coloquen como beneficiario todavía en esta primera pregunta el medio ambiente o otros factores que corresponden a importancia. Acá en la primera pregunta solamente se refiere a personas, comunidades, ¿ya? Después que ustedes completan en base a ideas fuerza la primera columna que está con el encabezamiento de beneficiarios, entonces comienzan a responder también en base a ideas fuerza la segunda columna. ¿Cómo se beneficia? Entonces, cada tema de investigación va a tener una respuesta diferente en cómo. Por ejemplo, la empresa, ¿cómo se beneficia? Ya va a depender. Ustedes mismos analizan, porque todo esto
es basado en análisis individual de cada uno de ustedes. Acá no se requiere fuente de sustento, nada. Solamente criterio y análisis individual. Entonces ustedes ya determinarán cómo se beneficia la empresa. En algunos casos, por ejemplo, incremento de la productividad. En otros casos, en reducción de costos. En otros casos, en mejora de la seguridad. En otros casos, la empresa se beneficiará en ampliar sus mercados. Ustedes respondan cómo se beneficia la empresa. Y cada tema va a tener diferentes respuestas, pero ustedes coloquen solamente las ideas fuerza. ¿Qué? Los trabajadores, ¿cómo se benefician? A veces uno no encuentra manera de señalar cómo se benefician, pero uno de los aspectos que muchos omiten, cuando uno se desarrolla investigación, cuando uno desarrolla investigación, no solamente se beneficia la empresa, que va a ser una empresa más competitiva, sino también los trabajadores, porque al ser la empresa competitiva, los trabajadores van a tener empleo, o sea, sus empleos van a tener sostenibilidad. Entonces también los trabajadores se benefician en base a estabilidad laboral. En otros casos, los trabajadores se beneficiarán con mayor seguridad ocupacional, por ejemplo, los trabajadores. Ustedes ya determinan cómo se benefician los trabajadores con respecto a la investigación que ustedes están desarrollando. La comunidad, ¿cómo se beneficia? Mayor acceso al mercado, mayor acceso a otras comunidades, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de carreteras, pero si es otro tema, igualmente ustedes solamente responden cómo se benefician la empresa, cómo se benefician los trabajadores, cómo se beneficia la comunidad. Y generalmente los gobiernos locales, regionales, el Estado se benefician por mayores ingresos tributarios, por el mayor desarrollo que tienen. Se crean nuevas empresas alrededor de la carretera, se crean nuevos pueblos. Entonces, el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales también se benefician. Una vez que ustedes concluyen esta tabla de ideas fuerza que señala los beneficiarios y cómo se benefician, recién a partir de ahí, y no antes, comienzan a desarrollar el contenido. Y comienzan, ¿no? La presente investigación beneficiará a la empresa por esta razón, tal, 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 tal. A los trabajadores por esta manera, tal, 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 tal. A la comunidad, tal, 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 tal. O sea, utilizan las ideas fuerza para poder obtener información de sustentar cómo se benefician y quiénes se benefician. En eso consiste la primera pregunta. Muy similarmente, en la segunda pregunta, para responder, ustedes no deben responder hasta antes de desarrollar una tablita con 2 columnas. La primera columna va a tener el encabezamiento, dimensión, y la segunda columna, importancia. La dimensión ya están predefinidas y ustedes la colocan en la medida que correspondan a su investigación. Pero ¿cuáles son las dimensiones más frecuentes? La dimensión económica, que es 1. 2, la dimensión social. 3, la dimensión ambiental. Y 4, la dimensión financiera. Son las más frecuentes, pero eso no significa que ustedes puedan añadir alguna otra dimensión. Por ejemplo, yo he observado que en algunas tesis colocan la dimensión geopolítica, por ejemplo, geopolítica. En el caso de carreteras, cuando las carreteras se desarrollan cerca de la frontera, por ejemplo, eso permite que la investigación sea importante porque permite que se genere mayor desarrollo en zonas de frontera y eso tiene una importancia geopolítica. Entonces, ustedes deben considerar esas 4 dimensiones, pero no deben considerar que son las únicas. Ustedes pueden añadir cualquier otra dimensión que corresponda a la investigación que ustedes están desarrollando. Pero a diferencia de la primera tabla, en esta oportunidad la tabla de la importancia ya tiene predefinido al menos 4 dimensiones: la dimensión económica, social, ambiental y financiera. Y la segunda columna
que se refiere a importancia es para colocar las ideas fuerza de importancia para cada una de esas 4 dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión económica, ¿es importante o no? A lo mejor no. Si no, entonces no colocan nada. Pero la lluvia de ideas consiste en que ustedes analicen si hay alguna importancia económica en su investigación. Por ejemplo, la importancia económica se diferencia con la importancia financiera porque la importancia económica se refiere a costos, mientras que la dimensión financiera se refiere a inversiones. Entonces no vayan a confundirse, piensen que es lo mismo. La importancia económica se refiere a costos y la importancia financiera se refiere a inversiones. En términos de la importancia económica, por ejemplo, ustedes colocan dentro de importancia reducción de costo de transporte. Si se hace una carretera, se reducen los costos de transporte. Por eso que si no hay carreteras, el tiempo del transporte a ese lugar es mucho más prolongado, entonces los costos son mayores, pero si hay una carretera, ahora la importancia desde el punto de vista económico es la reducción del costo del transporte. Otra idea fuerza de importancia económica es la parte que se refiere a acceso a los mercados, o sea, tener un mayor acceso para que los productos no se deterioren. Por ejemplo, en la selva, debido a falta de vía de comunicación, los productos se deterioran, o sea, son perecibles y no llegan a alcanzar los mercados. Eso es un costo de pérdida de oportunidad. Todo lo que es costo debe señalarse en ideas fuerza en la tabla de importancia con respecto a la dimensión económica. En la parte social, que es la segunda dimensión de importancia social, ahí ustedes también analicen qué aspectos sociales son importantes en la investigación que ustedes desarrollen. Por ejemplo, un aspecto social es mayor desarrollo social de los pueblos o de las áreas colindantes a las carreteras. Otro aspecto social, menor conflictos sociales, porque al haber carreteras y al haber trabajo y al haber tener acceso a mercados, ya las personas no están, digamos, sujetas a diferentes tipos de limitaciones. Entonces, para el caso de esas carreteras que estoy utilizando como ejemplo, también hay una importancia social, no solamente una importancia económica. Una de las principales factores de importancia social es evitar conflictos. Hay muchos problemas en el país debido a que no se ha considerado en la investigación que tenga una relevancia social y no se haya tomado en cuenta la dimensión social. En la tercera dimensión, la parte ambiental, también podría ser que no haya, pero en otras investigaciones también sí haya. Va a depender de las características de cada investigación. Por ejemplo, en la parte ambiental, si la carretera no invade zonas forestales que daña el ambiente, entonces, y la investigación está tomando en cuenta esos aspectos, entonces eso hay que considerarlo. Por ejemplo, yo he visto una carretera construida, o que inicialmente iba a ser construida, y atravesando pueblos, pero luego el pueblo protestó señalando que el tráfico, el volumen de tráfico de carga iba a afectar el ambiente, la congestión vehicular, la contaminación, etcétera. Producto de una investigación, se diseñó una ruta alternativa a esa carretera y se tuvo que construir una ruta alternativa en una de las laderas
ya la carretera no cruzaba el pueblo. Eso evitó la congestión vehicular, eso evitó la contaminación, eso evitó todo eso. Entonces, a eso se refiere la importancia ambiental. Ese diseño que hay hoy día en carreteras está de la mano con la investigación para de esa manera considerar el impacto ambiental. A diferencia de carreteras construidas hace 30, 50, 60 años, que no tomaban en cuenta estos aspectos ambientales. Y la carretera pasaba por todo el pueblo y producía congestión, producía accidentes, producía todos los problemas que tenemos hoy día. Y entonces, si la investigación de ustedes es la característica de considerar el medio ambiente, entonces ustedes lo consideran en la parte de importancia, en la dimensión ambiental. Y lo mismo ocurre con la dimensión financiera, que se refiere a inversiones. El caso típico de esto de las nuevas carreteras promueve las inversiones, los nuevos negocios al lado de la carretera, promueve emprendimientos que antes que se construyese la carretera no eran factibles. Entonces también se coloca, pero todo como ideas fuerza, una o dos palabras. Una vez que tienen ustedes esta tabla de lluvia de ideas de importancia, o de ideas fuerza de importancia, exactamente igual como en la primera tabla, recién comienzan a desarrollar. Las tablas de las ideas fuerzas es como si fuera una base de referencia. Y luego que ya agotan todas las ideas en esas tablas, ya tienen suficiente información como para desarrollar la justificación. ¿Comprendido? Porque la justificación no es otra cosa que describir quiénes son los beneficiarios, cómo se benefician y segundo, cuál es la importancia. De estas 4 dimensiones que se han descrito, no es necesario que una investigación tenga que tener las 4 dimensiones, pero por lo menos 2, 3. Y si son las 4, mejor. No hay que considerar que necesariamente tienen que contarse unas 4 dimensiones, ¿no? Porque cada investigación es diferente. Y entonces por lo menos 2 de esas 4 deben ser incluidas en la importancia. En eso consiste la justificación, de responder a esas 2 preguntas. Y al responder esas 2 preguntas, se está también respondiendo al alcance, porque la justificación se basa en la importancia, pero el alcance se refiere al alcance de los beneficiarios, o sea, el cómo los beneficia. No solamente señala, se beneficia A, B, C, D, sino se beneficia A de esta manera, B de esta manera, C de esta manera, D de esta manera. O sea, a eso se refiere el alcance dentro de la justificación. También en otras estructuras tiene otras denominaciones esas 2 preguntas. Una es la justificación personal, ¿no? Y uno dice, ¿la justificación personal qué cosa es? No es en el caso de la Facultad de Ingeniería Civil, pero algunos comienzan a pensar que es la justificación de uno mismo. No, no es correcto. La justificación personal es el punto de vista de uno, quiénes son los que se benefician. Entonces, la justificación tiene que señalar en una forma muy detallada quiénes son los beneficiarios y cómo cada uno de esos beneficiarios se beneficia. Ese cómo, ese es el alcance de justificación. Y la otra parte de justificación es señalar la importancia en base a estas por lo menos 4 dimensiones. Como digo, en otras tesis colocan dimensiones adicionales. Y a eso se refiere la importancia. En eso consiste la justificación. ¿Alguna pregunta? Debe ser, como les dije, entre 1 página y media, 2, con fuente de sustento y bien redactada, muy similar a la parte de la descripción problemática. Pero no es absolutamente nada en añadir en la justificación más problemas, o sea, describir más problemas. Porque, como les mencioné, hay algunos estudiantes que consideran erróneamente
que para que la tesis sea cada vez más justificada, tienen que colocar más problemas. Acá no hay nada de problemas. Todo lo que es problema corresponde a descripción del problema. Acá corresponde colocar y responder esas dos preguntas. Los beneficiarios, cómo se benefician, qué es el alcance, y dos, la importancia de la investigación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, estimados maestristas? Muñiz, ¿alguna pregunta? Muñiz Huanco. No lo veo en el aula. Muñiz Huanco. Quiero aprovechar que hay una correlación directa entre la calidad de los ejercicios y la calidad de los avances calificados, y por supuesto la nota, de aquellos estudiantes que sí están en el aula continuamente durante las clases. Porque hay algunos estudiantes que están al inicio, o al final, o en momentos, pero no están escuchando con atención, en este caso, en qué consiste justificación. A la hora de presentar los ejercicios no lo presentan, y a la hora de presentar el avance, que es necesario, porque si no, no tienen nota, ahí no han tenido la oportunidad de recibir retroalimentación. Entonces, por eso que los cursos de investigación, estimados estudiantes, es muy importante presentar ejercicios para que de esa manera se corrija y se incorpore al avance de calificación. Nosotros ya dentro de pocas semanas, 2 semanas, algo así, 3, vamos a tener el segundo avance calificado. Ya lo estoy observando, Muñiz. Muñiz, ¿me escucha? Sí, sí, doctor, sí le escucho. Ya. Muñiz, yo le iba a preguntar, en lo que respecta a justificación, ¿quiénes son los beneficiarios de su investigación? En este caso, bueno, como es un proyecto vial, en realidad son todos los pobladores que justamente por donde pasa la vía, en este caso estamos hablando de la zona de Quillabamba, son centros poblados que están alrededor de la vía, en este caso de la carretera que une desde Quiteni, del centro poblado Quiteni hasta el centro poblado de San Iriato. ¿Y actualmente qué vía tienen? ¿Asfaltada o no asfaltada? ¿Cómo? Es una vía, es una trocha carrozable donde existen muchos problemas de asentamientos, hay problemas de deslizamiento, y justamente el gran problema que se tiene ahí es la presencia de suelo arcilloso, ¿no? Entonces hay una gran preocupación porque esto genera derrumbes, genera baches, en temporada, por ejemplo, en temporadas de lluvia, entre diciembre a marzo, es intransitable la zona, ¿no? Entonces genera accidentes y todo eso. Entonces hay una gran preocupación y esa es la razón por la cual también opté por hacer esta investigación, ¿no? Correcto. Entonces ahí está la respuesta de la justificación, pues. O sea, una carretera, por ejemplo, podría decir que la trocha ya cumple la función de la carretera, pero cuando ya se hace la carretera hay mayor justificación, porque con la trocha toma más tiempo, tienen accidentes, o sea, una serie de beneficios de la investigación, todo eso se debe colocar en este componente que corresponde a justificación. Ok, muy bien. Entonces ya creo que con lo que ha respondido su compañero, cada uno de ustedes tiene que efectuar la lluvia de ideas para desarrollar estas dos tablas para cada una de las preguntas y no te comiencen a desarrollar nada de contenido hasta que una vez que tengan esas tablas, que son las ideas fuerzas, recién ahí comienzan a trasladarlo a contenido. Y van a comprobar que no van a tener absolutamente ningún problema en alcanzar una página y media o 2 o 3. Esto ya está demostrado porque algunos estudiantes que no hacen este ejercicio de lluvia de ideas para captar las ideas fuerza, no llegan ni siquiera a media página y para poder ampliar el contenido hasta una página y media, 2. Entonces, por eso les digo, no es un lineamiento, es una recomendación para que ustedes lo efectúen. Entonces, en eso consiste. Voy a
incorporar este tema de justificación en la plataforma y luego voy a proceder a revisar los ejercicios que han sido remitidos. Un momento, voy a añadir el ejercicio 10. Como tarea. Estoy digitando el ejercicio 10. Ok, ya completé el contenido del ejercicio 10. Voy a subir el archivo, que es nuestro archivo PPT referencial. La fecha de entrega es el próximo 19 de julio, antes de la clase. Nuestra clase comienza a las
11, entonces hasta las 10 de la mañana. La calificación es ninguna, porque es un ejercicio. Y ya está creado este ejercicio. Vamos a desactivar el modo de edición. Doctor, ¿Sí? sería, el último ejercicio sería el número 11 y el que va a revisar ahora sería el número 10, porque creo que he repetido 2 veces el número 9. Exacto. Gracias. Voy a editar. Estoy actualizando la numeración de este último ejercicio, que es 11. Y el que vamos a revisar es el 10. Muy bien, ahora sí están numéricamente correctos los ejercicios. Y vamos a proceder a revisar el ejercicio 10. Como les había mencionado, porque hay 7 de ustedes que han presentado. Hagamos un breve descanso de unos 10 minutos para poder iniciar la retroalimentación. Y aquellos que no hayan presentado con mayor razón deben estar presentes, porque tienen que escuchar atentamente, tomar notas y de esa manera corregir y evitar cometer las mismas observaciones. ¿Ok? Entonces, regresamos en unos 10 minutos.
Es una regla porque ya quiero colocar justo lo que estaba trabajando por ahí, está trabajando por ahí, con otro maestro, ahí quiero colocar una regla gigante, pero esa regla, uno de los lados, hay que reemplazarla no sea doblada. Eso quería, ah, ¿cómo es súper bien? Hay que verlo, puede reemplazar eso cuando yo se mejor, en el estado, pero eso es lo que quería decir, que no puede colocar reglas así, implementadas, pintadas también. La que quiero pintar también color para que no se chile. Entonces, por eso ya quiero que también nuevas esto también sea. Entonces, la próxima semana que voy, que estoy llamando para coordinar esa marcha. Si conoces a alguien que tenga rejas así, claritas o rejas coloniales, también pasas de la voz. ¿Tienes la voz para alguien? Ya, ya, bueno, ver, por ahí se produce algunas cosas que también me llama. Siempre es todo. Ya, la mamá, se va a hacer. Dejas que te muera. Ya, ¿no? Ahora, y la parte de la luna redonda, ya, perfecto. Pero tú organiza todo, organiza, perfecto. El catalán también de inglés. Pero, perfecto, en la cuarta, también doy, ahí me daría la cuarta. No, que toman fotos de más allá. Ok, ya,
Muy bien, vamos a iniciar. Voy a comenzar a calificar y brindar retroalimentación. No calificar en términos de puntaje, sino brindar retroalimentación. Primero es Campo Verde. ¿Campo Verde está escuchando? Campo Verde, ¿está presente? Ingeniero, buenos días. Me dijo la colega que, bueno, tenía una urgencia con su bebé, que le disculpe, pero sí estaba presente en clase. No, sí, sé que está en clase, sino que entonces voy a comenzar con otro estudiante para poder luego revisar a Campo Verde. La idea es que me escuchara la retroalimentación, pero igual se va a brindar después. Vázquez no ha presentado, Rosales sí, así que Rosales está presente. Sí, doctor. Ok, comenzamos entonces. El título, Evaluación de procesos constructivos para mejorar la ejecución. El título ya lo hemos revisado varias veces y siempre el propósito de verificar está conforme. Está en base a la unidad de tiempo de meses, está en las 3 etapas de la investigación, entonces está correcto. Lo único es no una observación, más que nada una recomendación. Igual que en el presupuesto y el cronograma, igual como la materia de consistencia, se debe colocar el título de la investigación. Por ejemplo, 5.1, cronograma. Inmediatamente después del cronograma se coloca entre comillas el título, para tener presente siempre el título de la investigación. ¿Comprendió? Ok, ok, doctor. Ya. Pero en términos generales hay otra pequeñísima observación, pero escuchen todos, ¿ah? Que el cronograma y el presupuesto, cada uno de estos dos debe estar en una página diferente. No deben estar en página compartida. De tal manera que la información, el contenido está correcto, solamente que debe estar en páginas aparte. Entonces espero que vayan tomando nota aquellos que no han presentado el ejercicio, porque eso es lo que también hay que tener en cuenta. El presupuesto está desagregado en recolección de datos y no sé si, a ver, compañero Rosales, los únicos desembolsos es en las actividades de campo relacionadas a recolección de datos. No hay desembolsos en procesamiento y análisis de la información. No, no habría gastos ahí, doctor. Ok, entonces está correcto. Pero siempre pregúntense ya si hay o no hay. Si no hay, colocan solamente lo que corresponde. En este caso, recolección de datos. Pero si hay, también deben añadirlo, ¿ya? Entonces, la única observación o dos pequeñas observaciones es colocar el título después del cronograma, después presupuesto, y cada una de esas tablas debe estar en página aparte. Y por último, la pregunta de Rosales era el financiamiento. Pero también acá hay una pequeña observación en el presupuesto, ahora que yo me estoy percatando. Escuchen todos con atención, ¿ya? El presupuesto que Rosales ha considerado para desarrollar su investigación es 1.155. Esta sugerencia, que es muy poco para poder desarrollar una investigación a nivel de maestría. Y en algunas circunstancias, los revisores hacen una correlación entre el monto y la tesis, ¿no? Y a veces cuando una tesis está en el orden de los 1.000 soles, consideran que es una tesis ligera en profundidad en la investigación. O sea, lo que en el argot académico se denomina una tesis light. Light. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia, por eso yo le preguntaba si solamente hay desembolsos en recolección de datos, porque también creo que habría en la parte del procesamiento de la información. También hay ahí, pero
solamente hay equipo de computación y luego revisión de estilo. Mi sugerencia para Rosales es hacer una evaluación más detallada para que el monto del presupuesto promedio de una tesis de maestría es alrededor de unos 3.000 soles. Promedio, ¿no? Tengan como referencia. Y en realidad es de 3.000 a 4.000 soles. Eh, por ejemplo, estoy observando que acá Rosales no tiene costos de transportes. O sea, no sé si se necesitará, pero si uno tiene que trasladarse para hacer mediciones, se debe incluir el costo de transporte. Y si por alguna razón en ese transporte, traslado, se requiere permanecer, entonces también se coloca viáticos. O sea, por eso que en las investigaciones en ingeniería civil, generalmente, no siempre es así, pero generalmente hay costos de transporte, costos de viáticos, entre otros costos que no estoy observando, es el costo de servicios de Internet. Porque el costo de servicios de Internet es un costo. Además, no estoy observando que, por ejemplo, haya adquisición de fuentes bibliográficas. No estoy observando que haya algunas mediciones o pruebas. Entonces, yo sugeriría a Rosales que el formato está bien, pero se debe revisar si las actividades de campo están todas las que deberían estar, porque el monto del presupuesto en una tesis de maestría, como digo, en promedio es alrededor de 3.000 a 4.000 soles. Y cuando está en el orden de los 1.000, se considera que es una tesis no muy adecuada para una tesis de maestría. Entonces, tómelo en cuenta como una sugerencia, Rosales. ¿Comprendió? Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Y por último, al final del presupuesto se coloca el financiamiento. Cuando el monto es entre 3.000 a 4.000 soles, no es pequeño, ¿no? Pero tampoco no es excesivo. Una vez un desista colocó que la tesis, el presupuesto era como 50.000, 60.000 soles. Eso también podría ser, pero eso es algo raro, ¿no? Que una tesis cueste tanto. Y generalmente cuando es una cantidad significativa, se tiene financiamiento de la empresa, de la universidad, del CONCITEC, ¿no? Pero en un 90% de los casos no hay ese tipo de financiamiento. Y cuando está en el orden de los 3.000 a 4.000, hay que colocar ahí, al final del presupuesto, que los recursos serán, o sea, el presupuesto será en base a recursos propios, o sea que el tesista va a cubrir esos montos. Eso es lo que se debe colocar cuando uno no recibe ningún financiamiento, porque el financiamiento va a provenir del mismo tesista. Pero hay casos, yo conozco de tesis en que la compañía donde trabaja le ha apoyado con alguna subvención, no sé, si el monto es 3.000, de repente lo apoya con 1.000, 2.000, no sé, y eso sí se tiene que colocar, ¿no? La empresa tal está contribuyendo con tal monto, o si no, la universidad, que también hay fondos de investigación, también puede apoyar, o hay fondos de investigación del CONCITEC. Entonces, si hubiese, se coloca, no se trata de no colocarlo. Y cuando no hubiese ningún fondo externo, entonces se coloca. Presupuesto de la investigación será en base a recursos propios del investigador, o sea, de ustedes. Eso es lo que se debe Una, considerar. una ¿Sí? ¿Alguna? consulta. Sí, adelante. Mire, los gastos de ensayos los asumió los asumirá la empresa. En ¿Sí? ese caso, los añadiría al presupuesto, pero en financiamiento colocaría que son por parte de la empresa, ¿no? Correcto, correcto. Esa es Ah, la ya. razón. Pues aumentaría mi presupuesto. Por supuesto, por eso yo les digo ya por experiencia, conozco que el presupuesto de una tesis de maestría está entre los 3.000 a 4.000. Si ahí faltan colocar ensayos, no significa que no se va a efectuar.
te debe colocar los ensayos y coloca ahí la cantidad, los precios unitarios, el subtotal, y esa misma cantidad del total de los ensayos, usted lo coloca en la parte inferior, vamos a suponer que sea 1.500 soles o 2.000, 1.500 soles o 2.000, lo que corresponda, será financiado por la empresa. Sí debe ser. ¿Comprendió, Rosales? De acuerdo, doctor. Gracias. Ok. Entonces ahora vamos a continuar. Muñiz. ¿Está presente Muñiz? Sí, doctor, le estoy escuchando. Ok. ¿El título está correcto? Yo siempre verifico. Ustedes dirán, profesor, y a veces encuentro algunos pequeños detalles que yo les doy también sugerencias, pero yo tengo siempre esa característica de, aun cuando ya se haya revisado antes o previamente, volver a verificar. Programa. Muñiz tiene la misma observación de Rosales, que están los dos en una sola página, deben estar separados. Muñiz sí tiene correcto colocar el título después del cronograma y presupuesto. ¿Se dan cuenta? O sea, hay pequeñas variaciones, pero son importantes, ¿no? Voy a revisar el contenido. Bien, bien. La parte que corresponde al cronograma está perfecto, está correcto, no tiene observaciones. Veamos en el presupuesto. Acá está por encima de los 3.000 o 4.000. No significa que hay que reducirlo, no, tampoco, ¿no? Pero tampoco no es una cantidad excesiva. Voy a revisarlo. Ahí están los transportes, el costo de transporte, muy bien, que es parte de la recolección de datos. Justo lo que estaba mencionando hace un momento. También hay muestras, mediciones. Está correcto. Presiones, ¿no? Bueno, Muñiz, tengo solamente una pequeña sugerencia. Esos ensayos de laboratorio, esos controles de calidad, ¿han sido basados en estimaciones gruesas o ha sido en base a cotizaciones? Bueno, en realidad fue estimaciones gruesas con algunos datos referenciales de un colega, ¿no? Que tiene laboratorio, pero digamos, esto va a depender mucho del laboratorio donde desarrolle la investigación, ¿no? Que en este caso estoy optando por hacerlo en la misma universidad, pero depende de las facilidades también que se me brinden, ¿no? Ujú. Ya, yo le recomiendo, justamente preguntaba, porque en una oportunidad, hace ya unos años, 2, 3 años, un estudiante también hizo estimaciones gruesas, basado justamente en lo que dice Muñiz, preguntando a otros colegas y todo. Pero a la hora de ejecutar esas muestras ya en el desarrollo de la tesis, encontró que eran muy, en algunos casos, habían sido subestimadas y en otras sobreestimadas. Entonces, la recomendación es basarse en cotizaciones, o sea, contactar a los laboratorios que harían este análisis de esas muestras y solicitarles cotización para de esa manera no estar en exceso ni en defecto, porque podría ser que se esté produciendo ahí una variación que luego en la tesis no sea aceptable, ¿ya? Entonces, la recomendación es que todo eso sea en base a cotizaciones. Y, por ejemplo, la impresión de la tesis yo la veo subdimensionada, porque el precio unitario 40 soles para imprimir una tesis, yo conozco todo ese tema y cuesta mucho más. Entonces, conclusión, Muñiz revise si algunos están subdimensionados o a otros están sobredimensionados. Lo importante es que sean estimaciones aproximadamente ni sub
y sobredimensionadas. ¿Comprendió, Muñiz? Porque 40 soles es muy poco para la impresión de la tesis. Sí, tiene razón, doctor. Voy a de todos modos revisarlo y bueno, y agradezco la sugerencia, ¿no? De hacer la cotización, porque en realidad eso sería más, digamos, un costo más real, ¿no? Tiene razón. Así Gracias. es. Y eso le da la trascendencia a lo que es una investigación. Yo les mencionaba que los revisores son muy perceptivos, ¿no? Ellos van a decir, 1.000 soles, 1.100, no, eso no es una tesis, son 11.000. A ver, voy a ver con mayor detenimiento. Y entonces, todo eso tiene que haber una mayor, digamos, eh, que sean valores reales, ¿no? Lo más cercanos posibles. Y similarmente a lo que se mencionó, como ya les dije a Rosales, coloque estos dos tablas en página aparte y al finalizar el presupuesto coloque de dónde va a provenir el presupuesto total. Si acá no hay subvención de la empresa, ustedes coloquen cada uno, si ustedes son los que van a proveer ese presupuesto, el presupuesto de la investigación estará basado en recursos propios del investigador. Así debe colocarse el financiamiento al término del presupuesto. Pero por lo demás, el contenido está bastante bien, con excepción de la impresión de la tesis. Pasamos a revisar el tercero, que es Figueroa. ¿Figueroa está presente? Sí, ingeniero, presente. Ok, muy bien. Vamos a... Acá sí está páginas aparte, pero el cronograma no cuenta con el título. Después del cronograma, estoy leyendo los contenidos, los tiempos están bien. A ver, el presupuesto también falta añadir el título después del presupuesto, pues toda la parte desagregado en cada una de las tres etapas, ¿está correcto? Y ahí, así, a grosso modo, es lo que yo le mencionaba, ¿no? Que el presupuesto en promedio es alrededor de 3.000 a 4.000, ahí está dentro de ese rango. Voy a revisar el contenido. Ya, la única pequeña observación es de redacción, que es en el 1.1, que coloca pago del personal. No se coloca pago. Se comprende que el presupuesto son egresos, desembolsos, colocar pago. Ahí solamente se debe colocar 1.1, servicio de personal para observación. Servicio significa que hay que pagar ese servicio, ¿no? Pero no se coloca pago. Pero lo demás está bien. Y colocar al final de dónde proviene el financiamiento de ese presupuesto. Si no hay otros, digamos, financiamientos de la empresa o de la universidad o del Positec o de algún otro lugar, se coloca como el 90% de los casos, ¿no? Que el presupuesto
de la investigación será cubierto por recursos propios del investigador. Está en la siguiente página, ingeniero, en el 1.3. Sí. Ok, perfecto. Correcto. Ya. Escuchen, después de la próxima sesión de justificación, la última sesión va a corresponder a anexos, ¿no? Porque Rosales y sus otros dos compañeros que se han revisado no han presentado los anexos. En este caso, Figueroa sí, pero le voy a hacer dos comentarios para que no solamente Figueroa corrija, sino también todos ustedes. Una tesis es una investigación y es un trabajo original del estudiante. ¿Qué significa original? Es propio. Y acá los anexos tienen logos. MTC, Ministerio de Transporte, ¿no? OPP, o sea. Y eso transmite que esas son fichas del MTC o del OPP. Y eso no corresponde en una investigación. No debe colocarse logos, pero tampoco no se trata de retirar los logos y presentar el formato de lo que utiliza o la ficha que utiliza el MTC. Lo que se trata, y escuchen con atención, por favor, las fichas de observación técnica, ustedes pueden tomar como base, como referencia las fichas existentes del MTC, pero como se requiere que la investigación sea original, ustedes deben efectuar lo que se llama un análisis de contextualización. ¿Qué significa el análisis de contextualización? Que ustedes digan qué columnas para esta investigación no corresponden o qué columnas, o sea, qué data sí corresponden. Pero ya basado en ese análisis de contextualización ya no va a ser exactamente la misma ficha. A lo mejor toman como base algunos de las columnas, todo, pero deben tener en cuenta que la investigación es un trabajo original. Entonces, no deben utilizar fichas ya previamente diseñadas por la empresa o por el Ministerio de Transporte. Así que esa sería una observación para que corrija. Ingeniero, y una consulta. Si después de haber contextualizado debajo se pondría fuente de elaboración propia o se mantendría como fuente de elaboración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Si Digamos, es igualita o diferente. digamos, le retiré 3 columnas de esa ficha, ¿no? ¿No? Ya, entonces no es necesario colocar la fuente del Ministerio de Transporte, ni tampoco colocar fuente propia. No, solamente se coloca el anexo. ¿Por qué? Porque ya es algo implícito que una investigación debe ser un trabajo original. Y al no haber logo, y usted haya tomado como referencia una ficha del Ministerio de Transporte, pero ha retirado 3 columnas, ya dejó de ser una ficha del Ministerio de Transporte. Ya es una ficha para la investigación que usted está desarrollando, pero tampoco se coloca fuente propia, porque tampoco no es totalmente propia, sino se deja solamente el formato tal como está, que es el que se va a utilizar para recolectar los datos de la investigación. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Bueno, lo mismo con las otras fichas, ¿no? Doctor, Mismo formato. una cosita, soy Rosales. Sí, Yo sí Rosa. presenté mis anexos porque era parte del ejercicio. No sé si Claro, podría darme algunos comentarios sobre mis... claro, ya, ok. Ya. Voy a terminar con la parte de Figueroa, porque esos son los comentarios. A lo mejor omití pasar a las siguientes páginas. Vamos a continuar porque ya faltan pocos y ahí vamos a retornar a Rosales. Y Yapuma entregó 47 minutos después. Y Yapuma, Ingeniero, presente. sí, yo les mencioné que los ejercicios, igual, aun cuando no sean calificados, se tienen que entregar a tiempo. Y para ir
desarrollando esa disciplina, esa consistencia. Yo les mencioné que cuando no se entregan a tiempo, no se revisará. Así que por esa razón no lo estoy revisando. Pero la próxima sesión, que está en justificación, usted particularmente eh, presente lo que ha presentado acá en lo que respecta a presupuesto cronograma, pero tiene que ser a tiempo. Perfecto, ingeniero. Ok. Ochante, ok, vamos a revisar ochante. El título está correcto, inclusive el empleo de siglas está señalando su significado y luego las siglas en paréntesis, lo cual está correcto. Acá hay una pequeña observación. Escuchen todos, ¿ah? No solamente Ochante. Ochante ha colocado una introducción muy extensa. Pueden colocar una introducción, pero la introducción tiene que ser un párrafo. Así más o menos como presentó Figueroa. Un párrafo de 3, 4 líneas. Pero colocar un párrafo de cerca de una página no corresponde. Pero acá observo que hay una información valiosa que ha desarrollado Ochante, que es en la primera etapa se llevará a cabo la recolección de datos, luego procesamiento. Todo eso, trasládelo a la parte de metodología, donde están esas etapas. Porque me parece que es una información valiosa, pero no está en el lugar correcto. Eso corresponde a la parte de metodología. En metodología está ahí recolección de datos, procesamiento de la información y análisis de la información. No es proceso, procesamiento. Así que la recomendación 80 es que trasladar todo esto a partir del segundo párrafo a metodología. Y quedarse solamente con el primer párrafo de 4 líneas, porque no es estándar que el cronograma tenga contenido. Luego continuamos. Acá, perfecto, están las fuentes primarias, o sea, la recolección de datos, inclusive Ochante, lo ha desagregado en fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso está muy bien. En la medida que ustedes puedan también así desagregarlo, mucho mejor, porque ahí señala que están dominando la parte de diferenciar las fuentes primarias con las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los que se obtienen de opinión directa. La fuente secundaria se refiere a través de recolección de datos en forma indirecta, o sea, a través de documentos, registros, etc. Así que eso está muy bien. Acá lo que sí se ha equivocado 80 no es procesamiento de la investigación, es procesamiento de datos o procesamiento de la información, pero no es procesamiento de la investigación. Y el análisis tampoco no es análisis de la investigación, sino análisis de la información. O sea, las 3 etapas son recolección de datos, procesamiento de la información y análisis de la información. Después las actividades de campo está correcto. Acá también el presupuesto es muy amplio. Solamente una breve introducción, si desean. Otros ni siquiera colocan introducción de 3 o 4 líneas. Pero toda esta parte de recolección de datos, no es proceso de la investigación, por si acaso, es proceso de la información. Es una información valiosa que se debe colocar. A ver, creo que presioné una tecla de más y ya perdí a 80. Vamos a recuperar donde estábamos en el caso de 80. Acá está.
contenido del presupuesto es muy extenso. Ahí la recomendación es trasladar a metodología, dos, a partir del segundo párrafo. El primer párrafo está bien. Ahí está el presupuesto 5.950. Yo les había mencionado que el promedio es de 3.000 a 4.000, puede ser 5.000, pero también debe colocarse el financiamiento como está ahí. Vamos a ver. No solamente dice financiamiento. Entonces acá el financiamiento debe decir, el presupuesto de la presente investigación será de responsabilidad o será cubierto por el investigador. O si hay alguna subvención de la empresa o de la universidad o de otra institución, también colocarla en el caso que corresponda. Acá, anexos, la materia de consistencia. Más adelante, Estoy revisando la materia de consistencia, está bien. Los anexos, pero los anexos están en sentido vertical. Vamos a ver si lo puedo. Bueno, acá no hay logo, no hay logo, solamente hay unos iconos y no sé si esos iconos provienen de alguna ficha y la recomendación para Ochante es la misma que se brindó a Figueroa, que haga una contextualización, porque aún cuando no hay logo, escuchen bien, se puede demostrar que no es una ficha de ustedes, sino es una ficha del Ministerio de Transporte. Y entonces eso convierte a su investigación ya en lo que respecta a anexos a una investigación que no es original. Entonces lo recomendable es que no hay nada incorrecto que tomen como referencia la ficha, pero hagan esa contextualización, eliminen, y no solamente eliminen, sino pueden añadir otras columnas. Y de esa ingeniero, manera, consulta. sí, adelante. ¿Y está bien que lo haya rotado en vertical la hoja o lo adapto para que sea en vertical, ingeniero? Más visible. Me refiero a que lo he rotado yo al presentar, ¿verdad? No sé si es adecuado esa rotación o no No, sé. yo he hecho la rotación acá para visualizar. ¿Eh? Claro, Yo sino que sé, yo lo he presentado rotado, por así decirlo. o sea, lo he presentado tal como está o en forma horizontal. No, en vertical lo he presentado, ingeniero, y por eso esa es mi duda, ¿no? ¿Lo puedo dejar así en vertical o tiene que estar en horizontal? Horizontal. Ok, ingeniero. Horizontal. No por mí, que yo tengo acá el laptop y lo puedo rotar, pero algunos revisores, no digo todo, algunos revisores no lo toman en algunos casos muy bien, que coloquen anexos, que son tablas, en una forma que hay que doblar la página para poder leer. Algunos no lo toman tan bien, entonces mejor es presentarlo en forma horizontal para que sea visible cuando uno lee. ¿Comprendió, Chante? Sí, ingeniero, me queda claro. Ok, ahí está el anexo, que es una encuesta, está muy bien. Y son solamente las preguntas de la encuesta, lo cual está correcto. Otra encuesta. Ya, solamente está bien todo lo presentado por Ochante, solamente quiero hacer un hincapié. Ahora que ya tienen ustedes anexos, como por ejemplo el anexo 3, el anexo 4, en el caso de Ochante, ustedes incorporen dentro de las etapas de la investigación las referencias a cada uno de esos anexos. En otras palabras, si Ochante antes decía
se efectuará una encuesta a conductores y, ¿no? Con el fin de hacer tal, tal, tal. Ahora ya no es suficiente de redactar, se efectuará una encuesta, sino usted tiene que colocar la referencia al anexo. En el anexo 3 se señala la encuesta que se estará administrando a los conductores. O sea, en otras palabras, la numeración de anexo es esencial colocarla en el contenido de metodología, porque ahora ya tienen ustedes un anexo, tienen numeración, entonces debe haber referencias. Si ustedes no hacen referencia dentro de metodología, esa es una observación metodológica. Esa es la razón por qué ahora que ya tienen anexos y los anexos deben estar enumerados, esos anexos con sus respectivos números deben estar incorporados dentro de metodología. Espero que comprendan. Eso es fundamental. Pero lo demás está bien. No veo que... Solamente falta la referencia dentro del contenido de metodología a cada uno de esos anexos. Ingeniero, una Claro. consulta. ¿En esos anexos puede ir el logo de la universidad o definitivamente ningún tipo de logo? Ningún tipo de logo. De acuerdo. Porque vamos a suponer que coloque el logo de la universidad. Se va a interpretar que es una ficha de la universidad o es algún instrumento de la universidad. No debe haber ningún logo para que se considere que es un instrumento original, o sea, que ha sido diseñado por ustedes. Saavedra, vamos a revisar. Cronograma, presupuesto. Acá está muy bien lo que estaba señalándose, que el cronograma y el presupuesto deben estar en páginas aparte, lo que ha cumplido Saavedra. Pero lo que no ha cumplido Saavedra es poner el título debajo del cronograma, creo debajo del presupuesto. Bueno, sí. Las actividades de campo están desagregadas en esas tres etapas. Presupuesto. Bueno, Saavedra, estas, este presupuesto tiene que estar desagregado igualmente en recolección de datos, procesamiento de la información y análisis de la información. No es correcto que se coloque bienes, servicios, ¿no? Esa es una forma tradicional, pero no es el formato estándar. Entonces, la observación que todo esto se reorganice, se reoriente a cada una de esas tres etapas. ¿Ok? Tiene que clasificarse en esos tres, no de la manera como está en bienes, servicios, servicios profesionales, ¿no? La bibliografía está ordenada alfabéticamente en los anexos.
justo lo que mencionaba Rodríguez, perdón, Rodríguez, no, Figueroa, no se debe colocar el logo de la universidad, por más que sea una tesis de una facultad de la universidad, pero no se coloca. Los formatos están correctos. Mientras más anexos, más sólida es la investigación. Algunos colocan solamente un anexo. La única observación es no colocar el logo de la universidad. Está el instrumento, el ensayo de resistencia y luego sigue el trabajo, el título, perdón, del trabajo de investigación. Creo que ya revisamos la Saavedra. Saavedra ya revisamos, ¿no? Campo Verde Sí, también. ya revisó ya el mío ya. Gracias. Sí. Falta entonces la parte de Rosales. Efectivamente hay otras páginas más. Después de bibliografía, que es anexos, la materia de consistencia. Los artículos, los anexos, no tiene logo. No tiene, no tiene logo, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí está bien. Rosales, no hay ninguna observación. La única, programa y presupuesto tiene que estar en páginas aparte. De acuerdo, gracias. Ujú. Ya. Ingeniero Campo Verde también falta, aunque Sí, sí, porque no estaba presente, justamente. sí, ingeniero, disculpe. Ya. La idea es que estén presentes mientras se brinda retroalimentación. Está, campo verde.
Título está correcto. Cronograma, conjuntamente con el presupuesto, tienen que estar en páginas aparte. Y el cronograma y el presupuesto no está el título inmediatamente después. O sea que son dos observaciones que se han repetido en esta oportunidad. Una de las razones por qué el cronograma y el presupuesto debe estar en páginas aparte es porque en el índice no coincida ambos en la misma página. En el índice, el presupuesto está en la página X y el cronograma, o el cronograma está en la página X y el presupuesto está en la lámina X+1. No es correcto que ambos estén en la misma página, en el índice, porque además son diferentes componentes. Uno es el cronograma, otro es el presupuesto. En la parte que corresponde a introducción está bien, pero no debe haber una introducción muy extensa, sino así, muy breve. Voy a revisar la parte que corresponde a las actividades de campo. Solamente debe ser recopilación de expedientes, no identificación. Solamente tiene que ser una actividad de campo a la vez. Porque si identifica los expedientes, eso podría ser una actividad de campo. Luego, se recopilan, ¿no? Sería otra. Pero identificar no corresponde, solamente recopilación nada más de expedientes. Por ejemplo, en el 2.1 debería ser separado, que una actividad es la clasificación y otra actividad es la codificación. No debe juntarse dos actividades por más que se hagan una tras otra. El, el cronograma son en forma individual para cada actividad de campo. Y a poner I se refiere dos. En la primera también hay I, pero en esa parte no se debe colocar identificación. Acá también al colocar I hay dos actividades. O sea, se está combinando dos actividades y se está considerando como si fuera una. Son dos actividades independientes. Una es análisis cruzado de variables técnicas, ya, muy bien, y el otra es elaboración de gráficos y tablas. No se debe utilizar I, porque está combinando, se está integrando dos actividades de campo. Aun cuando cada actividad de campo a lo mejor está tomando un determinado periodo de tiempo, deben estar separadas. O sea, no deben juntarse las actividades de campo. El cronograma del presupuesto es por cada una de las actividades de campo. Acá el monto es 2.150, está dentro del rango, o un poquito menos tal vez, porque el rango del presupuesto promedio es entre 3.000 a 4.000. Yo pienso que hay algunas actividades en procesamiento que no están incluidas, lo mismo que en el análisis, porque fotocopias, eso no es algo significativo de colocarlo en procesamiento. Más bien, fotocopias debe estar en la descripción de recolección de datos. Ahí hay diferentes otros costos que mayoría, algunos de ustedes no lo han colocado. Por ejemplo, el servicio de Internet. Hoy día, si no, uno no tiene conexión a Internet, no puede investigar, no puede efectuar la revisión de literatura. Entonces, faltaría la parte de servicio de Internet. También faltaría si en la recolección de datos se requiere obtener alguna referencia bibliográfica. No está. Y en la parte de procesamiento, con solamente fotocopias, eso no corresponde. Procesamiento es a lo mejor el desarrollo de
de un software o el desarrollo de Excel para procesar la información recolectada, porque si no se coloca nada en procesamiento, se recolectan los datos y luego esos datos no se procesan, entonces eso no es correcto. Todos los datos que se recolectan se procesan y después de que se procesan, eh, ya sigue el análisis de la información. Sí, ingeniero, ahí me falta complementar. Lo que yo quería en realidad era que me guíe con respecto al cuadro, a la estructura del cuadrito. Pero viendo todo lo que usted ha retroalimentado, lo voy a mejorar. ¿Cuál es el cuadrito que dice? Este del presupuesto, justamente. Ah, Si ya, está sí, bien justamente. estructurado. Por ejemplo, ha colocado fotocopias en los tres, ¿no? Se coloca solamente en uno de los lugares, no en los tres etapas. Aún cuando ocurra, pero no se, no se coloca en cada uno de ellos. Luego, otro aspecto del presupuesto que observo, que justamente va a permitir que alcance ese promedio de ingresos de 3.000, ¿no? Le falta poco, pero le falta. Servicio de Internet, después no sé si tendrá equipos como impresora, donde no se descarga todo el mundo de la impresora, sino solamente una proporción, pero falta. O sea, la parte de la, digamos, de tener una computadora es prácticamente esencial en la hora de desarrollar una investigación. Entonces uno no debe colocar todo el valor de la computadora, solamente el valor proporcional que corresponde al tiempo de vida de una computadora, que es no más de 5 años. Y luego estoy revisando si tiene transporte, tiene viáticos. Ahora, los viáticos pueden ser considerados solamente el pasaje, ¿no? Pero también la parte de tener, digamos, otros gastos también se debe colocar. Todo gasto que tenga desembolso se coloca, todo. Estoy observando que, por ejemplo, en la parte del presupuesto, eh, en la parte que corresponde al procesamiento de la información, hagan el esfuerzo para poder identificar todo, absolutamente todos los desempeños, todos los desembolsos, perdón. Eso es fundamental. Seguramente si ya incorpora esos desembolsos, yo creo que Campo Verde va a llegar alrededor de 3.000. Y no se olvide cuál sea la cantidad, 2.150 o 3.000, en la parte inferior del presupuesto se debe colocar que el presupuesto de la presente investigación será efectuado a través del investigador. Se necesita colocar de dónde proviene el financiamiento. Ya. Ahora sí creo que se han revisado a todos. Son las 7, voy a verificar. En realidad debe ser 6, ¿no? Hay 2 por calificar, debería haber uno. A ver, ¿quién no se ha calificado? Vamos a... O ha habido 2 que tengan retraso. Campo Verde se acaba de revisar. Rosales también se ha revisado. Muñiz también. Figueroa también se ha revisado. Ah, y Akuma dice que no se ha revisado porque está tarde, pero eso no son 2, o sea que tiene que haber uno que no se ha revisado. ¿Alguno de ustedes que está presente no se les ha revisado su ejercicio? Savera, ¿se ha revisado? Sí, creo que sí. ¿Muñiz se le ha revisado? Creo que sí, ¿no? ¿Quién falta que no se le haya revisado, por favor? Figueroa también.
No sé, parece que están todos completos, pero ahí en la plataforma aparece como dos que no se han revisado, pero yo tengo entendido que solamente es uno, por tardanza, el otro no sé quién será. ¿Hay alguno de ustedes que no se les ha revisado su ejercicio de presupuesto y cronograma? Bueno, no hay ninguno. Entonces hemos revisado toda la parte que corresponde a los ejercicios de presupuesto y cronograma. Entonces queda el ejercicio de justificación. Eso sería la clase de hoy día. Les agradezco su asistencia. No sé si tienen alguna pregunta, pero eso sería todo para que se puedan dedicar a la parte de justificación. Buenas tardes, estimados maestristas. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, Luego, el próximo sábado, ingeniero. ¿cómo dice? Hasta el próximo sábado. Sí, hasta el próximo sábado. Gracias.